Y estamos con quien es el jefe del bloque de la Unión Cívica Radical, justamente en la Cámara Baja, y me refiero a Maximiliano Abad, haciendo un poco el análisis de todo lo que pasó en el día de ayer. Y hablábamos de expectativas y Maximiliano hace un ratito nos planteaba donde Sergio Massa había puesto unos días atrás desmintiendo la versión de que iba a ser ministro de Economía, luego en el día de ayer confirmándose que finalmente no solamente es el ministro de Economía, sino también de Agricultura, Pesca y Producción. Y hablábamos de expectativas, pero estas expectativas que en el día de ayer el mercado respondió, podríamos decir, de una manera muy clara y concisa, donde el dólar blue fue en caída y donde también las acciones de empresas argentinas y en los Estados Unidos, empresas también que se cotizan en dólares como los bancos y Mercado Libre, también han tenido un descenso entre un 7 y un 11%, descensos importantes, y eso también es expectativa, ¿o no? Por supuesto que hay que generar expectativa. Ahora, déjame que te diga algo. Nosotros veníamos sosteniendo que si el gobierno seguía enfrascado en su propia interna y que si al mismo tiempo construía una agenda alejada de las demandas de la sociedad, la crisis que vivíamos iba a profundizar. Y nosotros tenemos un gobierno que habla de sí en tercera persona, de un presidente que en los últimos días dio discursos disparatados y de una vicepresidenta que había elegido al presidente, lo desconocía y en cada oportunidad que tenía lo raspaba, por carta, por redes sociales o en algún discurso que la invitara a ese uso de la palabra. Y un presidente y vicepresidente que cuando hablaban por teléfono el gobierno festejaba, después de que discutieran 7 o 8 horas quién llamaba ¿A quién? Por lo tanto, esa crisis interna del gobierno, ¿no es cierto?, traía aparejada de nuestra perspectiva crisis económica y falta de incertidumbre. Y fue una incertidumbre muy grande. Que se hayan puesto de acuerdo el presidente, la vicepresidenta y otro de los líderes de la coalición de gobierno, que es Sergio Massa, acerca de cambios en el gabinete, en principio genera un principio de certidumbre, valga la redundancia, pero no alcanza con esto. Nosotros necesitamos saber cuál es el plan económico, cuál es el plan productivo, el plan industrial, el plan energético, el plan para generar puestos de trabajo, en definitiva, cuál es el programa y el plan de desarrollo nacional. Sobre eso se va a generar la certidumbre que necesita nuestro país para que vuelva a ser confiable, tanto externamente como internamente. Y es verdad que tenemos el día de ayer, como bien decía, ¿no es cierto?, hubo una apuesta en principio del mercado y determinados sectores, dándole un principio de crédito. Pero yo creo que eso no alcanza si no construimos el horizonte hacia donde debe ir la Argentina. Es una carta importante que se juega el gobierno con Sergio Massa, creo que es la bala de plata en este caso, y que a mí me da la sensación, conociendo un poco a Massa, que sería muy extraño que él se hiciera cargo del Ministerio de Economía, luego que se viene hablando desde el mismo día que renunció Guzmán, que él iba a hacerse cargo, de que venga sin plan, ¿no? Me parece que se va a esperar la próxima semana para ver cuál es ese plan que trae Sergio Massa. De hecho, le han dado toda la botonera para que maneje, y digo, ese plan puede llegar a tener un poco de certidumbre hasta fin de año, con Sergio Massa a la cabeza, ¿o no? ¿Cómo lo ven ustedes? Es que este gobierno tiene políticas encontradas, por eso tiene que haber un plan que sepamos hacia dónde se va. ¿Cuál es el plan? El de que hay que estatizar empresas privadas, por ejemplo Vicentín, o el plan de que o tenemos un planteo privatizador. ¿Cuál es el plan? ¿El de las relaciones internacionales con Cuba, Venezuela y Nicaragua o con Estados Unidos y Occidente? ¿Cuál es el plan? Kicillof diciendo que no hay que aumentar las tarifas, ¿no es cierto? O que aumentar el aumento de tarifas. ¿El del ajuste o o que el Estado debe ampliarse? Entonces, este gobierno tiene tantas contradicciones en el seno del gobierno que para que haya certidumbre,
se necesita un plan que nos diga hacia dónde va la Argentina. Y hacia dónde va la Argentina en todas las áreas que recién te decía. Por supuesto que yo entiendo, al igual que vos, que debe haber un plan. Ahora queremos saber cuál es el plan, porque ese es el plan que va a generar confianza si entendemos los argentinos que están en el camino indicado. Y entienden también ustedes que la oposición también hoy genera incertidumbre, porque hay sectores de la oposición, como se han denominado halcones y palomas en algunos casos, digo, hay el sector de la oposición que sale arremetiendo con todo, pidiendo que entreguen el gobierno ya, y otro sector de la oposición que es más dialoguista y que entiende también de que es un momento difícil para la Argentina y donde también hay que ir con propuestas claras. ¿Lo entienden ustedes también así o no? Yo soy un hombre de diálogo y entiendo que el diálogo debe primar siempre, porque cuando no hay diálogo hay violencia y que en un momento difícil de la Argentina hay que dialogar y hay que hacerlo como lo estamos haciendo hoy acá, ¿no es cierto? Con los temas sobre la mesa, de cara a la gente y no renunciando en ninguno a sus convicciones. Pero el diálogo siempre debe existir. Ahora, lo que recién te decía del oficialismo también interpela a la oposición. La oposición tiene que construir, ¿no es cierto?, un programa de gobierno que le ofrezca a los argentinos acerca de hacia dónde se va a ir en caso de ser gobierno. Por eso, el planteo que hago o la descripción que hago del oficialismo interpela a la oposición. Por eso la oposición hoy está trabajando con sus fundaciones en la elaboración de un programa que deberá presentar en los tiempos que vienen para también dar certidumbre. Yo creo que la palabra clave es certidumbre, es decirle a los argentinos en un momento de mucha confusión hacia dónde vamos a ir. ¿Y hacia dónde va el sector de la Unión Cívica Radical? Nosotros somos un partido que adquirió volumen, centralidad, un partido que quiere liderar la coalición opositora, que recuperó vocación de poder y es un partido de poder que quiere nuevamente volver a ser gobierno en la Argentina. Y cuando la sociedad, ¿no es cierto?, entiende que falta libertad e igualdad, es un partido que lo vuelve a mirar. Y por lo tanto nosotros vamos a ir hacia ese camino, hacia una Argentina más libre, más justa y más solidaria. Y sobre eso vamos a trabajar. También con autocrítica de lo que ha pasado. Por supuesto que la autocrítica siempre hay que hacerla en política, pero también hay que mirar el futuro. Nosotros entendemos que estamos en un momento bisagra, al igual que el 83 fue una bisagra frente a la dictadura y el terrorismo de Estado y se construyó democracia para siempre en la Argentina y eso fue producto de que la sociedad lo reclamaba y hubo dirigentes políticos de distintos partidos que entendieron que era un nuevo clima de época. Hoy estamos en una Argentina, en nuestra perspectiva, decadente. Y tenemos que construir una bisagra para llevar a la Argentina a la modernidad, del progreso y del desarrollo. Y creo que este es el nuevo clima de época que estamos viviendo. Nosotros entendemos que esto es así y vamos a trabajar para que eso ocurra. Y en ese trabajo también se plantean si van a tener candidato propio a la Unión Cívica Radical en una interna o estarán pensando acompañar nuevamente en una fórmula que sea mezclada, mitad pro, mitad Unión Cívica Radical. Nosotros vamos a trabajar para que el próximo presidente de los argentinos sea de nuestro partido político. Es una decisión, pero además es una convicción que tiene que ver con lo que anteriormente te decía. Y tenemos buenos candidatos, hay que resolver al final del camino quién va a ser, la bandera de la Unión Cívica Radical. Pero tenemos buenos candidatos, buenos gobernadores gestores, buenos intendentes, buenos dirigentes y entendemos que es momento de que el radicalismo dé un paso adelante y pueda alzarse con la presidencia. O sea, estás más cerca de lo que dice Gerardo Morales, ¿no? Que si la reta me quiere acompañar, bienvenido sea. O pura radical. Nosotros aspiramos a que el próximo presidente de los argentinos sea el radicalismo. Muy bien, no me quiere tirar un título, pero bueno, está bien. ¿Cómo vemos la próxima semana? ¿Con expectativas de qué? ¿De riesgo? ¿Con expectativas? Quiero que a la Argentina le vaya bien. Quiero que la Argentina saca del pozo en el cual se encuentra. Quiero que podamos combatir la inflación, la pobreza, la indigencia, la pérdida de calidad educativa, porque en definitiva este es el lugar donde vivimos todos. Y ojalá, ¿no es cierto?, al gobierno encuentre el rumbo y se encausa hacia un horizonte que nos dé futuro.
pero nosotros tenemos muchas dudas en materia de lo que anteriormente te contaba. Ojalá, ¿no es cierto?, que el plan que presente el gobierno sea un plan que genere un plan industrial, que prenda la economía, un plan productivo en donde se pueda exportar, generar divisas y traerla a nuestro país que tanto nos hace falta, un plan educativo en donde la calidad sea el eje, porque la educación es la herramienta para el ascenso social y la igualdad de oportunidades, un plan energético que nos traiga soberanía energética, como nos decían hace algunos años atrás, en definitiva, un plan de desarrollo para la Argentina, y ojalá este gobierno lo encuentre. Y nosotros nos estamos preparando, si esto no es así, para ir en ese camino. Ahora, es medio raro, ¿no? Porque los números de la macroeconomía son números que son positivos, con el descenso de la desocupación, el crecimiento económico que ha marcado el mismo Fondo Monetario Internacional, en este contexto de mundo que tenemos, donde se han achicado los números de otros países y sin embargo la Argentina un 4% de crecimiento. ¿Cómo se entiende que la economía vaya en crecimiento, se baje la desocupación y que el país tenga todos estos problemas financieros que tenemos? Porque hay crisis política, porque la Argentina no se sabe hacia dónde va. Y así todos seguimos. Y así, por eso creo que hay una oportunidad, pero una oportunidad en la medida que haya claridad hacia dónde vamos. Por eso te decía que lo mismo que yo le reclamo al gobierno, interpela a la oposición y la oposición tiene que tener claridad hacia dónde va a ir. Maximiliano, muchísimas gracias por compartir un ratito con nosotros. ¿Vas a seguir caminando? Sí, vamos a seguir caminando, recorriendo stand, hablando con productores, con vecinos de a pie, acerca de, bueno, cómo están viendo, ¿no es cierto?, la realidad y contándoles hacia dónde nosotros entendemos que tenemos que ir. Y también es un momento de contención para la gente, ¿no? Sí, abrazar el dolor. Estar acompañando. Sí, totalmente, y desde todo punto de vista, y poner la cara. Y lo que no tenemos nada que esconder y podemos poner la cara, caminamos con la tranquilidad que esa situación nos genera. Maximiliano, muchísimas gracias. No, muchas gracias, un saludo a tu audiencia.